Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Introducción a Electricidad y Análisis de Circuitos Eléctricos en corriente directa. Ya vamos en la clase número 9. Vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Son dos, vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. En la clase anterior vimos el circuito eléctrico y sus partes, elementos básicos, tipos de elementos, y al final realizamos un ejercicio con polaridades y direcciones de la corriente para calcular las potencias de los elementos y determinar si eran activos o pasivos. Con las leyes de Kirchhoff vamos a poder determinar estos valores realizando unos procedimientos matemáticos. Vamos a empezar. Ley de corrientes de Kirchhoff. La suma algebraica de todas las corrientes entrando y saliendo de un nodo es o son iguales a cero. La ley de conservación de la carga nos dice que la carga no puede ser creada ni destruida, sino transferida. Acá tenemos la suma de corrientes. En este dibujo tenemos 5 ramas y 5 corrientes que están entrando o saliendo del nodo. Matemáticamente podemos escribir la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff como la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de la corriente I sub n sub n minúscula igual a cero. Es decir, la sumatoria de todas las corrientes de las n corrientes en el nodo van a ser igual a cero entrando o saliendo. Ahora vamos a determinar qué signo debe tener una corriente que entra y una corriente que sale. Si expandimos esta sumatoria, vamos a obtener la siguiente expresión. Voy a colocar por acá punto y coma. Y 1 entrando, voy a asumir todas las corrientes en esta primera parte entrando como negativas. Voy a escribir acá, corrientes entrando al nodo A, van a ser negativas. Entonces voy a tener por acá, y uno está entrando, tenemos 5 ramas diferentes, en esas ramas tenemos diferentes elementos, puede ser cualquier elemento, pero lo que nos interesa acá es la corriente que está entrando a este nodo. Tenemos una corriente I2 entrando al nodo, una corriente I3 entrando al nodo, y dos corrientes saliendo, más I4 más I5. Y la sumatoria de todas estas corrientes debe ser igual a cero. Otra forma de escribir la ley de corrientes de Kirchhoff es las corrientes que entran y entrando al nodo son iguales a las corrientes saliendo del nodo. Matemáticamente lo podemos escribir. Miren, ya tenemos esta primera expresión. Todos los que están negativos pueden pasar al otro lado sumando el opuesto aditivo y tenemos I4 más I5, las corrientes que están saliendo van a ser iguales a las corrientes que están entrando al nodo, I2 más I1 más I3. Tenemos dos formas de escribir. Ahora ustedes se estarán preguntando en este momento, bueno, ¿y qué pasa si yo asumo que son positivas las corrientes que están entrando al nodo? Voy a escribir por acá corrientes entrando al nodo A. Vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Hay que tener en cuenta que ahora, si asumimos que las corrientes entrando al nodo son positivas, las que están saliendo van a tener el signo contrario. Vamos a tener acá I1 más I2 más I3 menos I4 menos I5 debe ser igual a cero. Si lo escribimos de la forma que la corriente entrando va a ser igual a la corriente saliendo, vamos a tenerlo como I4 más I5 va a ser igual a I1 más I2 más I3. Obtuvimos exactamente el mismo resultado de corrientes entrando y saliendo al nodo, asumiendo como negativas las corrientes entrando al nodo o asumiéndolas como positivas las corrientes entrando al nodo. Si adoptan la primera convención, a lo largo del ejercicio hasta el final deben mantenerse con las corrientes entrando al nodo como negativas. No pueden cambiar esa convención en ninguna parte del ejercicio porque si no van a obtener un resultado erróneo. Y lo mismo, si asumen que las corrientes son positivas, a lo largo del ejercicio hasta el final siempre asuman que las corrientes son positivas. Este es un tema muy importante
Es una ley que vamos a utilizar no solo en este curso, sino de aquí en adelante en los demás cursos de análisis de circuitos eléctricos y tal vez en otras áreas. Vamos ahora a continuar con la ley de tensiones de Kirchhoff, pero antes vamos a ver otra particularidad con la ley de corrientes y es la suma de fuentes de manera algebraica. Podemos también, así como tenemos corrientes de ramas diferentes, podemos sumar fuentes de corriente que están ingresando a un nodo únicamente cuando las fuentes están en paralelo. Podemos sumar fuentes y simplificarla a una sola. En este caso tendríamos acá cuatro fuentes. Miren este circuito. Para abrir un poquito la mente podemos redibujarlo de la siguiente manera. Son cuatro fuentes, mírenlas acá. Y si se dan cuenta en los extremos, en todos los extremos de las fuentes, voy a colocarlo aquí, vamos a tener el nodo B. Mírenlo acá, B, 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 ese es un mismo nodo, solo que esto es una forma diferente de ver los circuitos. Y todas están convergiendo a un mismo nodo principal, que es el nodo A. Ya como vimos la clase de nodos, ramas, trayectorias, lazos, sabemos que un nodo únicamente no es este puntico de acá, sino todo este pedazo que está conectando a los cuatro elementos. Lo mismo acá, el nodo B es todo esto de acá. Así que yo puedo colocar el nombre en este extremo o a lo largo del nodo. Ahora, coloquemos las corrientes. Hacia el nodo A tenemos una corriente que se llama IT. Tenemos otra corriente que se llama I1. Tenemos otra corriente que está saliendo del nodo, miren, se dirige hacia B como I2 y otra corriente I3 que está entrando al nodo A. ¿Podemos realizar ley de corrientes de Kirchhoff en estas fuentes? Sí, para poderlas simplificar en una sola. Vamos a realizar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, dos puntos, va a ser igual a. Voy a asumir que mis corrientes entrando al nodo son negativas. Tenemos por acá menos IT menos I1 más I2 menos I3. Y todo esto debe ser igual a cero. Sumatoria de corrientes en un nodo igual a cero. O puedo expresarlo como la corriente total. Este elemento al otro lado va a ser positivo. Va a ser igual a menos I1 más I2 menos I3. Puedo simplificarlo en una única fuente, sumando todas las fuentes, colocando una dirección o simplificándolo de esta manera. La corriente total va a ser igual a la suma de las tres fuentes. Aquí ya estamos empezando a introducir conceptos importantes como el paralelo y en la ley de tensiones de Kirchhoff el serie. Acá tenemos en paralelo cuatro elementos y lo llamamos paralelo porque dentro de un mismo par de nodos están compartiendo estos elementos. Tenemos uno, 2, 3, 4 elementos que están dentro del mismo par de nodos. Cuando tenemos elementos así, llamamos a esos elementos elementos que están conectados en paralelo. Todos van a estar a la misma diferencia de potencial. Si yo le pusiera una variable de tensión acá, esta fuente, esta fuente, esta fuente y esta fuente. ¿Por qué? Porque es el mismo nodo arriba y este nodo es el mismo nodo y están conectados dentro de ese mismo par de elementos. Vamos a continuar con la ley de tensiones de Kirchhoff, que nos dice la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria o camino cerrado es igual a cero. Acá tenemos otro circuito como lo vemos convencionalmente en un libro, pero recuerden que debemos tener la mente abierta para verlo así o para verlo así de forma general. Acá tenemos cinco elementos que están conectados en serie. Ya vimos el concepto de paralelo por encima porque vamos a profundizar más adelante en los circuitos eléctricos. Y ahora vamos a ver el concepto de circuito en serie. Un circuito en serie es un circuito donde tiene una trayectoria cerrada y los elementos van a compartir no la tensión sino una misma corriente que va a estar circulando a lo largo de este circuito. Voy a llamarla por acá I sub S. Esa corriente
se va a compartir con los elementos y cada uno, no sabemos qué hay dentro de estas cajitas, va a haber diferentes elementos y van a tener diferentes tensiones. O posiblemente la misma, solo si los elementos son iguales. La ley de tensiones de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica matemáticamente es la suma algebraica o la sumatoria desde n igual a 1 hasta n mayúscula de todas las tensiones del circuito deben ser iguales a cero. Si expandimos esta sumatoria, vamos a tener que B sub 1, mírenlo acá, voy a tomar el mismo sentido de esta flecha, iniciamos por un menos, por acá, menos B sub 1, vamos a continuar con este más y este menos. Más B sub 2, más B sub 3, más B sub 4, menos B sub 5 debe ser igual a cero. Si tuviera valores numéricos, la suma de estos 5 valores debe ser igual a cero. También puedo escribirlo como las tensiones que están por acá positivas van a ser iguales a las tensiones negativas. Si las paso al otro lado, es decir, puede haber algunos elementos que están generando y otros absorbiendo. Elementos activos y elementos pasivos. La sumatoria de las tensiones de los elementos activos o pasivos va a ser igual a la sumatoria de los elementos contrarios. Y otra pregunta que se deben estar haciendo ustedes posiblemente es ¿qué pasaría si yo realizo la ley de tensiones de Kirchhoff pero en el otro sentido? Pues vamos a verlo de una vez acá para salir de esa duda. Si yo empiezo ahora desde B sub S, desde aquí, voy a tener en cuenta es este signo primero. Listo, ahora empecemos. Más B sub 5, no voy a colocar el más, ya sabemos que es positivo, menos B sub 4, menos B sub 3, menos B sub 2, más B sub 1 y la sumatoria de todas estas tensiones debe ser igual a cero. Ley de conservación de la energía. La energía no puede ser creada ni destruida, únicamente transferida. Lo voy a escribir por acá. Ley de conservación de la energía. En la corriente teníamos ley de conservación de la carga, aquí es ley de conservación de la energía, dos leyes básicas y fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos. Ahora yo puedo colocar esto como lo habíamos escrito arriba. B sub 5 más B sub 1 es este mismo de acá, el orden no altera el resultado. Va a ser igual a B sub 2 o B sub 4 en este caso, más B sub 3 más B sub 2. Tampoco el orden de los factores alterará el resultado. Pueden hacer la ley de tensiones de Kirchhoff en sentido horario o antihorario. Ustedes lo hacen de manera conveniente y como sea más fácil. Obviamente uno busca la facilidad, pero es bueno tener siempre claro el concepto de ley de tensiones de Kirchhoff y cómo hacer la sumatoria en una trayectoria cerrada. Si estos elementos fueran fuentes de alimentación, mírenlo acá, en la corriente, si se dieron cuenta, las fuentes de corriente únicamente se pueden colocar en paralelo para realizar y simplificar sumando las magnitudes para tener una única fuente. Las fuentes de tensión las podemos colocar únicamente en serie porque en paralelo deben ser o el mismo valor o si se colocan de diferentes valores estamos infringiendo diferentes leyes de circuitos eléctricos. Estaríamos infringiendo la ley de tensiones de Kirchhoff. Bien, puedo realizar la sumatoria en este camino cerrado de la siguiente manera, hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo lo voy a tomar en sentido horario. De esta manera voy a realizar mi sumatoria. Voy a empezar por este signo, si se dan cuenta, menos B sub AB, o lo escribo acá, ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo especificando qué voy a hacer, porque cuando tengamos más lazos, más mallas, más circuitos complicados, vamos a tener que especificar en qué parte del circuito estamos realizando la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. Empezamos B sub AB,
más b sub 1 más b sub 2 menos b sub 3 y esta sumatoria debe ser igual a cero. O lo puedo expresar como b sub AB va a ser igual a, es decir, esta tensión que encontramos entre las dos terminales, entre la bornera A y la bornera B, va a ser igual a la suma de la fuente 1 más la fuente 2 menos la fuente 3. ¿Listo? Esta es una ley de tensiones de Kirchhoff. Voy a obtener el mismo resultado si lo hago en sentido antihorario. Y si yo simplifico estas fuentes, voy a tener esta transformación acá. Como están en serie, puedo asumir, miren, que la tensión desde aquí hasta acá son estas tres. Las puedo reemplazar por una fuente que va a ser B sub AB igual a B sub 1 más B sub 2 menos B sub 3. Esta va a ser mi fuente entre A y B más menos. ¿Listo? Así yo puedo simplificar también las fuentes de corriente para no colocar tres fuentes, sino una única fuente. Tres tensiones diferentes, a menos que sean valores iguales de magnitud y de signo. Y ya saben que la particularidad de un circuito cuando tiene elementos conectados en serie es que todos van a compartir la misma corriente. Esas son las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver algunos ejemplos en los siguientes videos ya con aplicación en balance de potencias. Terminamos con ese tema y hasta ahí va a quedar el primer capítulo de este curso, donde vimos la introducción, el sistema internacional de unidades, la notación que vamos a utilizar, las variables del circuito eléctrico, el circuito eléctrico y los elementos que componen un circuito eléctrico. Y terminamos con estas dos leyes básicas de Kirchhoff y el balance de potencias. En el balance de potencias vamos a aplicar algunos ejercicios con las gráficas que ya vimos, vamos a realizar muchos cálculos, procedimientos, vamos a llevar un orden. Ustedes verán si se adaptan a ese orden, pero es el que yo recomendaría, es el que se me ha hecho mucho más fácil y hacer muchos ejercicios, esa es la recomendación. Este es un tema complejo, no es de estudiar un ratico, no, esto es de resolver varios ejercicios y entre más complicados, mejor porque así vamos a desarrollar la capacidad analítica de desarrollar estos circuitos. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que si quieren obtener estas notas, este cuaderno de apuntes, pueden hacerse miembros del canal. El sistema de membresías está ahí especificado, solo es darle a clic a unirse o si no, también pueden suscribirse, dejar un me gusta y compartan este video si hay alguien que esté sufriendo con esta materia y así no esté sufriendo, si apenas está empezando en este mundo, son videos muy importantes que les pueden servir. Gracias.